Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, regresamos con la segunda parte de este video que estamos abordando los conceptos más importantes del desarrollo del sistema nervioso central. Y bueno, quedamos que nos íbamos a quedar en lo que es los derivados por cada una de las vesículas secundarias. Entonces, vamos a regresar a ello, pero antes vamos a volver a hacer un, un repaso de lo que veíamos en el video anterior, ¿no? Entonces, veíamos de los primeros estadios del sistema nervioso central, que veíamos que todo iniciaba con la formación de este tubo neural, que primero estaba implicada, ya decíamos, la señalización de la notocorda, que está aquí abajo, sobre el ectodermo de superficie con cordina noguina y folistatina. Esto generaba un engrosamiento que es la placa neural y como las células de la placa neural son más anchas en la base, o sea, tienen esa configuración triangular, pues bueno, se iniciaba a hacer este surco neural que cada vez se hacía más pronunciado hasta cerrar. Decíamos que bueno, el resultante tubo neural pues tenía un neuroepitelio, que era un epitelio pseudoestratificado, cuyos núcleos estaban migrando desde la membrana limitante interna hacia la membrana limitante externa, y eso condicionaba que hicieran diferentes estadios de la división celular dependiendo de en qué tipo de membrana se encontraban. Decíamos que cuando se encontraban cerca de la membrana limitante interna estos núcleos, pues entonces hacían mitosis, ¿no? Como aquí en la Ciudad de México, en el centro, mitosis, mucha gente. Y cuando estos núcleos migraban hacia la periferia, bueno, entonces hacían el proceso de síntesis. Y decíamos que estaban en este proceso de mitosis y síntesis hasta que llegaba una división diferente, ¿no? Decíamos que si la división ocurría perpendicular, las dos seguían haciendo síntesis, pero si la división ocurría paralela a la membrana limitante interna, bueno, entonces ahora harán mitosis y harán, bueno, perdón, si son perpendiculares, seguirán haciendo mitosis y síntesis. Si son paralelas, entonces ahora habrá una diferenciación, ¿no? Y entonces esta diferenciación, pues ya decíamos, neuroblastos bipolares, unipolares y multipolares. Decíamos que el cierre del tubo neural iniciaba a cerrarse en la región media del embrión, cuando está más o menos que tiene cuatro o cinco zonitas, empieza a cerrarse al inicio del embrión y se va cerrando como un cierre hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Miren cómo se cierra hacia arriba y hacia abajo, dejando estos dos orificios, que es un neuroporo anterior que cierra al día 24 y un neuroporo posterior que va a cerrar al día 16. Y decíamos que este proceso de cierre de tubo neural se llamaba neurulación primaria, mientras que el cierre o la parte del tubo neural que se da por cavitación, o sea, por apoptosis de las células centrales, se conoce como neurulación secundaria. Decíamos ya los procesos que ocurre este tubo, decíamos que se divide o se segmenta en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Esas son las tres vesículas primarias y que de esas surgían sí, cinco vesículas secundarias, ¿no? El prosencéfalo dividiéndose en un prosencéfalo secundario y encéfalo, el mesencéfalo siendo la única de las vesículas que se queda como mesencéfalo y el rombencéfalo dividiéndose ahora en metencéfalo y mielencéfalo. Decíamos que se flexiona con las tres flexiones, una flexión cefálica, después la flexión cervical y la tercera una flexión pontina. Esto le daba una forma de tres porque la flexión cefálica era ventral al igual que la flexión cervical y la única de las flexiones que era dorsal era la flexión pontina, que servía para poder obtener esta forma de tres, y eso que vamos a ver que va a ayudar a la formación del cerebelo también. Entonces también decíamos que se diferencia, y ya decíamos cómo se diferencia haciendo esta mitosis y dejando varias placas y capas. Decíamos, en capas, ¿cuál es la capa que queda más lejos, más hacia la periferia, que es pura sustancia blanca? Decíamos que es la zona marginal, es del margen. ¿Cuál es la zona que queda al centro con todos los núcleos celulares? Entonces es una zona muy gruesa que se conoce como capa del manto. Y la zona que queda muy cerca, aquí, muy cerca de el canal del tubo neural, pues se conocerá ahora como zona ependimaria o ventricular o periventricular. Entonces esto es lo que ya veíamos, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo, dividiéndose en telencéfalo o prosencéfalo secundario. Ya ven que antes se conocía como telencéfalo y ahora ya se conoce como prosencéfalo secundario. Y diencéfalo. El mesencéfalo se queda como mesencéfalo y el romencéfalo en metencéfalo y en mielencéfalo. Hablábamos ya de las rombómeras, que decíamos que eran subdivisiones finas del rombencéfalo y que estas nos van a servir para identificar puntos más específicos del romencéfalo.
Decíamos que metencéfalo y mielencéfalo estaban bien y son divisiones muy válidas, pero son muy gruesas, ¿no? Entonces, para poder ser más específicos en qué lugar suceden ciertos procesos, hablamos de rombómeras. Y entonces las rombómeras, decíamos que en los humanos son 7 rombómeras que se van a dividir desde aquí, desde donde inicia el metencéfalo hasta donde termina, perdón, el mielencéfalo. Aquí van a haber 7 rombómeras. ¿Qué es lo más importante? Que a partir de la primer rombómera, o sea, la que esté más anterior, se va a formar el cerebelo. Entonces, el cerebelo se forma a partir de la rombómera 1. Y decíamos, entre el mesencéfalo y el metencéfalo existe una región de células que se conoce como organizador ísmico. Que este organizador ísmico, acuérdense que es muy importante porque empieza a sacar mucho factor de crecimiento fibroblástico 8, y esto promueve que el cerebelo, de estar aquí, de estar siendo parte del metencéfalo, de la rombómera 1, como recibe mucho FGF8, pues entonces empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse. Y eso hace que crezca mucho, a diferencia de las otras rombómeras, ¿no? Entonces el cerebelo se forma a partir de la primer rombómera. Aquí vemos una fotomicrografía, ven como otra vez telencéfalo o prosencéfalo secundario, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y la médula espinal. Ok, ya decíamos las flexiones, ¿no? Cefálica, cervical y pontina, la única que es dorsal. ¿Y cómo se diferencia? Pues ya decíamos, ¿no? Decíamos que existen diferentes fases del ciclo, ¿no? Hacia el centro, mitosis, hacia la periferia, síntesis. Si se divide perpendicular, las dos siguen haciendo mitosis y síntesis. Si se divide paralelo a la membrana limitante interna, la que quede más cerca seguirá con síntesis y mitosis, mientras que la que quede más lejos se empezará a diferenciar. Ya hablábamos de las capas, una capa marginal de sustancia blanca en la periferia, una zona del manto al centro y una zona ventricular o ventricular, perdón, ventricular o periventricular que queda más al centro, ¿no? Las placas, les decíamos, se puede dividir en capas o en placas, ya vimos las capas. Ahora, ¿cuáles son las placas? Pues decíamos, las placas que quedan dorsales, pues serán las placas alares, que van a tener una función sensitiva, ¿no? Entonces, todos los nervios craneales que deriven de placas alares, pues serán sensitivos. ¿Cómo cuáles serán? Pues, por ejemplo, si yo pienso en los del oído, ¿no? El par craneal 8, que es vestíbulo coclear. O si pienso en el par craneal, el 1, ¿no? Que es olfatorio. O el 2, que es óptico. Entonces, esos son derivados de placa alar. ¿Cuáles son derivados de placa basal? Pues los que sean motores. ¿Cuáles serán derivados de placa basal? Por ejemplo, los de la lengua, ¿no? Entonces, todo el hipogloso, el accesorio, el vago en sus regiones motoras, no motoras musculares, sino motoras viscerales. Por ejemplo, ya ven que el vago hablábamos de que regula el peristaltismo, etcétera. Entonces, todo ese movimiento eferente pues va a derivar de la placa basal. A nivel de la médula espinal, todo esto que estoy diciendo ahorita es a nivel del encéfalo. Los nervios craneales no están en la médula espinal, son craneales. ¿Cómo se va a ver esto a nivel de médula espinal? Pues bueno, las neuronas que deriven de placa basal serán las neuronas motoras. Todo lo que permite, si ven que decíamos que existen, yo voy a intentar dibujar aquí un cerebro, ¿no? Este es el cerebro de una persona. Por aquí está todo el encéfalo, o sea, el tronco encefálico y la médula espinal. Esta es una persona. Aquí está su ojos, nariz y boca. Aquí está. Este es su cráneo. Y aquí está su cuerpo, ¿no? Este es su mano. Entonces, para que yo mueva mi mano, si yo quiero mover mi mano, ¿qué tiene que pasar? La primer neurona, que es la que viene de la parte anterior del cerebro, o sea, del lóbulo frontal, esa es la famosa, muy, muy famosa motoneurona superior. Se ven que hablábamos de las capas del cerebro. Me acuerdo que les hablaba de las capas del cerebro, que les decía de la quinta capa del cerebro, que es la capa piramidal interna, sale esta neurona grandota, 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 grandota.
llega a la médula espinal y de ahí de la médula espinal, de una neurona motora que deriva de la placa basal, ahí, o sea, de una neurona que esté aquí en la placa basal, ahí hace sinapsis y de aquí ahora sale otra neurona que vaya especialmente hacia el músculo que yo quiero mover. Entonces, ese es el camino que se requiere para hacer un movimiento, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay dos grandes neuronas motoras, que entonces será la motoneurona superior, que es esta que va aquí, y la motoneurona inferior. Y entonces, usted me van a decir, Fernando, ¿y para qué yo quiero saber eso? Pues, por ejemplo, una enfermedad que es muy común que ven los genetistas, como el doctor Miguel, una enfermedad que ven mucho, que es genética, o sea, hay pequeñitos que nacen con esa, es una enfermedad que se llama atrofia músculo, músculo espinal. ¿Qué pasa con esta atrofia músculo espinal? La motoneurona superior no funciona. Entonces, las motoneuronas superiores hacen apoptosis porque no tienen una proteína. Entonces, esa proteína, eso obviamente sale de lo que tienen que saber, ¿no? Pero bueno, esa es una proteína que se llama SMN1 y 2. USM1, SMN1 y 2. Entonces no sobreviven estas motoneuronas superiores, se mueren. Y entonces solamente queda la motoneurona inferior. Pero a la motoneurona inferior, pues nadie le dice que se contraiga o no. Entonces van a tener movimientos involuntarios, van a tener fasciculaciones, ¿no? Entonces, por los pacientes estos fallecen mucho. Lo mismo con otra enfermedad que es muy común, que es la enfermedad ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es por la enfermedad que fallecieron pues personajes muy importantes como Stephen Hawking, ¿no? Vean cómo Stephen Hawking tenía este ALS, que es la ELA, ¿no? Que es enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las neuronas, las motoneuronas superiores, se deterioran. Y entonces solo quedan las motoneuronas inferiores, pero pues ya no hay nadie que las señalice. Entonces todos los músculos se atrofian, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Nada más se dañan las neuronas motoras. Las neuronas de sensitiva, o sea, los pacientes están completamente conscientes de todo, pero pues no se pueden mover. Entonces, bueno, esto pasa por daño de las motoneuronas superiores. ¿Qué es lo que, una cosa muy importante, o sea, es para que vayamos teniendo relación? Las motoneuronas son derivadas de placa basal. Si yo busco aquí médula espinal, vean, así es la anatomía normal de una médula espinal. Vean cómo tiene porciones más dorsales que vienen de las placas alares y porciones ventrales que son de las placas ventrales. Y vean cómo todo lo que viene por abajo, por las placas basales, serán motores. Puede ser que mueva somáticos, o sea, que mueva músculos, que mueva esto, que mueva los brazos, las piernas, el tronco, etcétera, o puede ser motor visceral. Ustedes no ven ni controlan cuando hace peristaltismo su estómago o sus intestinos. Ustedes no ven ni controlan sus arterias que se dilatan o el músculo liso. Eso ustedes no lo ven, pero hay alguien que lo mueve. ¿Quién lo mueve? Pues los núcleos motores viscerales. Y en las regiones dorsales, vean cómo hacia atrás, hacia lo dorsal, pues están los núcleos sensoriales. También somático, esto yo lo siento la vibración, siento la percepción, la propiocepción, siento el tacto fino, siento el tacto grueso. Eso es sensorial somático, pero también hay sensorial visceral. Ustedes no lo pueden sentir cuando aumenta el dióxido de carbono, ustedes no pueden sentir cuando aumenta los hidrogeniones. Ustedes no lo pueden sentir, pero el cuerpo tiene arcos, seno carotídeo, cuerpo carotídeo, detecta cambios de presión, etcétera. Entonces, eso es lo sensorial visceral, ¿ok? Cuando yo como y mi estómago se hace grande, hay algo que siente que el estómago se hace grande y manda señales para aumentar el peristaltismo. Entonces,
Todo lo sensorial va a derivar de placa alar y todo lo motor va a derivar de placa basal. ¿Ok? Entonces ya vimos ahora, esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo es que señaliza PAX 3 y PAX 7 placas alares, PAX 6 y Sonic Hedgehog, placas basales? Y, ok, ya habíamos visto todo esto. La diferenciación del cerebelo ya la habíamos visto, ¿no? Que hay diferentes capas, ¿no? Decíamos que hay una capa que inicia siendo una capa granulosa externa, que la capa migra hacia el centro, se divide, hace muchísimas células, hace muchas más células de las que había, entonces por eso acaba siendo una capa granular interna y ya estas células ya no pueden volver a migrar hacia afuera porque se encuentran con la red de células de Purkinje. Entonces, esa es la diferenciación cerebelosa, ¿no? Capa granular externa que migra hacia adentro, se divide, se hace todavía mucho más densa. Vean cómo tiene muchas células. Esta ya es la de un adulto. Entonces, se hace con muchas células. Entonces, se conoce ahora como capa granular interna, capa de células de Purkinje y capa molecular más a la periferia. Bueno, ahora, eh, vamos a hablar. Bueno, ya habíamos visto voy a hacer solamente un pequeño énfasis antes de entrar a las enfermedades de lo que decíamos, ¿no? Derivados de cada vesícula, ya los vimos. Con los nervios craneales ya los vimos y en general ya los vimos. Pero voy a poner médula oblongada, corte transversal. Nosotros ya vimos qué se deriva de la médula oblongada. Ustedes ya lo saben. ¿Qué se deriva del médula oblongada? Los nervios craneales que tienen X, 9, 10, 11, 12. Y entonces, todo lo demás lo van a ver en neuroanatomía, que es una cosa muy importante. Hay unos núcleos, que son estos, vean cómo tienen esta forma, que se conocen como núcleos olivares. Estos núcleos olivares son análogos a los famosos núcleos pontinos, que lo voy a poner aquí. A ver, núcleos pontinos. Vean, son estos pequeños núcleos. ¿Qué es lo interesante de estos núcleos? Vean, voy a intentar ponerlos aquí. Si yo divido el, el tubo neural, bueno, voy a regresarme hacia una esquemita de tubo neural. Estos, decíamos que, ya decíamos, y ya lo vimos, hay núcleos que son dorsales y núcleos ventrales. Los núcleos ventrales, que son pues de la placa basal, pues serán motores, y los núcleos que vienen dorsales, o sea, que son alares, serán sensitivos. Y entonces va creciendo el canal central. Y entonces los núcleos alares se van haciendo más hacia la periferia y hacia arriba, y los núcleos ventrales se van haciendo más al centro y hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos núcleos alares que pueden migrar hacia la parte ventral, pero no dejan de ser sensitivos. Entonces migran de placa alar a placa basal sin dejar de ser sensitivos. Esos núcleos son dos diferentes, o se pueden ver a dos niveles. A nivel de médula oblongada, son estos núcleos grandotes que se llaman núcleos olivares. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner núcleos. Hay núcleos de alares que migran a placa basal. ¿Y cuáles son? A nivel de médula oblongada o mielencéfalo, serán los núcleos olivares. Y a nivel del puente serán los núcleos pontinos. ¿Ok? Entonces, vean, a nivel del médula oblongada, núcleos olivares, a nivel del puente, núcleos pontinos. ¿Ok? Entonces ya vimos eso. Ahora vamos a ver puente transversal. Decíamos, ¿quién se deriva del metencéfalo?
Bueno, perdón, ¿eh? Pero a ver, me parece que quién sabe qué cosa de ingeniería, pues no, eso no es lo que estamos viendo. Decíamos, a nivel de puente, que esto viene a partir del metencéfalo, ¿no? Viene el puente, ¿y quién más? El cerebelo, que está aquí, todo esto sería el cerebelo. Entonces, derivados del metencéfalo, puente, sí, núcleos o pares craneales que llevan la letra B, o sea, 5, 6, 7 y 8, sí, cerebelo, sí, perfecto. Derivados del mesencéfalo, ya decíamos desde el inicio, ¿no? Decíamos que identificábamos el mesencéfalo porque se veían unas pequeñas protuberancias que se llaman colículos. Entonces, derivados del mesencéfalo, el mesencéfalo, que es su derivado en el adulto, colículos, ¿sí? Y varios núcleos que son súper característicos, que es la sustancia negra y los núcleos rojos. Si yo veo en el mesencéfalo en histología, voy a ver, vean cómo se ve altamente pigmentada la sustancia negra, ¿no? Entonces, esta sustancia negra, que es la sustancia que se deteriora en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, perdón. Entonces, vean cómo hasta en un corte grande del mesencéfalo, así, vean, este es un corte de una persona que le cortan y vean cómo se ve súper negro. Entonces, toda esa sustancia negra es una sustancia con altos niveles de dopamina. Entonces, esa dopamina, cuando va disminuyendo, si disminuye mucho, va a evitar el control de los movimientos finos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson. Y por eso es que les tienen que dar de medicina levodopa, carbidopa. Entonces, esos como análogos de dopamina porque no los tenemos en el mesencéfalo. Entonces, ¿qué hay en el mesencéfalo? Súper importante, la sustancia negra, ¿ok? Tiene muchas implicaciones clínicas, además de eso. Todo eso tiene implicación en el consumo de drogas, etcétera, ¿no? Porque una persona tiene este craving, o sea, esta necesidad de buscar la sustancia, porque está disregulado, hay una disregulación de sus vías dopaminérgicas. Y aquí está muy involucrada la sustancia negra, ¿ok? Entonces, ¿qué hay en el mesencéfalo? Ya decíamos, colículos, sustancia negra y núcleo rojo, que los núcleos rojos también ahí ven cómo se ven en general en un corte de adulto. Hay unos que se deben ver más bonitos que otros, pero se ve también, pues literal, muy rojo. A ver, vamos a buscar núcleos rojos. Bueno, siempre en los esquemas pues los ponen obviamente súper rojos, ¿no? En el humano no se ve tan rojo, pero sí se ve pues igual rojo. Entonces, todo lo de color, el núcleo rojo y la sustancia negra son de mesencéfalo. Ahora, de diencéfalo, ¿quién se deriva? Ya decíamos los tálamos, el tálamo, el epitálamo y la hipófisis. Decíamos la neurohipófisis en la región de placa del piso. Decíamos, antes era muy fácil aprenderlo porque decíamos tálamo, epitálamo e hipotálamo, pero ahora ya se ha visto que el hipotálamo no es del diencéfalo, sino es más bien del prosencéfalo secundario o telencéfalo. Entonces, derivados del telencéfalo, primer nervio craneal, bien. Eh, las cortezas cerebrales, bien. Las cosas que conectan o las comisuras que conectan ambos hemisferios, bien. ¿Ok? Y aparte de todos esos, hipotálamo, que les decíamos, antes venía del diencéfalo y ahora ya viene, o sea, ha descubierto que viene del prosencéfalo secundario. ¿Ok? Entonces ya vimos los derivados de cada una de las vesículas. Vale. Ahora, vamos a ver lo que es parte de de los defectos o qué puede pasar cuando hay alteraciones en en general, en todo esto que estamos viendo, ¿no? En alteraciones congénitas. Entonces, ¿qué son esas alteraciones congénitas que se conocen como defectos del cierre del tubo neural? Pues son alteraciones congénitas, o sea, que la gente nace con ellos, que pueden ser multifactoriales, o sea, no hay una sola causa por la que sucedan, sino que pueden
tener muchos factores que contribuyan a que aparezcan y que básicamente pueden ser, lo más común es que sean malformaciones. Esto quiere decir que, como el nombre dice, es que no se forme bien, que es diferente una malformación a otras alteraciones estructurales, como puede ser una disrupción, una, una malformación, una deformación. Entonces son diferentes, ¿no? Aquí principalmente son malformaciones, que principalmente no se forman bien. Entonces, decíamos que pues son multifactoriales, pero sí existen factores de riesgo. En especial, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen? Decíamos que para que el sistema nervioso se desarrolle, requiere un alto nivel de división celular. Entonces, cosas que intervengan con la división celular son las que van a contribuir a que aparezcan estos problemas, como el consumo de fármacos que inhiben la división celular. Ya decíamos, por ejemplo, fármacos que quieren evitar el cáncer, quieren evitar la división celular y también evitan pues, la división del embrión, en especial del tubo neural, ¿no? Fármacos para cáncer, para enfermedades reumatológicas como artritis. Quieres evitar la inflamación, quieres que se dejen de dividir todas las células inflamatorias, pero también evitas que se divida el embrioncito. Y antibióticos cuando quieres o quieres evitar que se dividan las bacterias, pero pues también evitas que se divida el embrioncito. Entonces, todo esto van a ser factores de riesgo para que aparezcan estas enfermedades. Pero lo más importante es déficit de ácido fólico. Cuando hay deficiencia de ácido fólico, o deficiencia, me gusta más que deficiencia. Cuando hay deficiencia de ácido fólico, es de los principales factores de riesgo para que aparezcan defectos de cierre de tubo neural, ¿ok? Entonces, siempre, 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 siempre tenemos que prevenir con el consumo de ácido fólico en las mamás. Idealmente, a las mamás se les tiene que dar un tratamiento desde antes de quedar embarazada. Entonces, idealmente, el embarazo debe ser planeado para que 3 meses antes del embarazo se consuman, se consuman 3 meses antes, se consuman 0,4 miligramos de ácido fólico. Y se deben tomar 3 meses antes y 3 meses después. Entonces, eso va a evitar, acuérdense que el ácido fólico decíamos que es importante para hacer DNA y el DNA es importante para hacer mitosis. Entonces, cuando tienes mucho ácido fólico y tienes un buen suministro, que decíamos que son 0,4 miligramos, esto pues va a prevenir mucho los defectos de cierre de tubo neural, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si una mamá ya tiene antecedentes de que ya tuvo un hijo con una enfermedad de estas previamente? Pues entonces ya no podemos darle solamente 0,4. Ahora le tenemos que dar 4 miligramos de ácido fólico. ¿Ok? Lo ideal es darle 4 miligramos. Por lo general en las farmacias venden 5 miligramos de ácido fólico, o así viene como que empaquetado. Entonces, si se toma 5 miligramos de ácido fólico, está bien. Entonces, ¿para qué vamos a dar 4 miligramos? Para mamás que ya tengan antecedente de un hijo previo con defecto de cierre del tubo neural. ¿Ok? ¿Cómo se va a dar cuenta una mamá de que su hijo tuvo eso? Porque las mamás pues no son embriólogas. Entonces, ¿cómo una mamá sabe eso? La mayoría de estos pequeños tienen abortos espontáneos, ¿ok? Entonces, bueno, no el pequeño, sino la mamá. Entonces, la mamá puede ni tan siquiera saber que estaba o puede empezar el embarazo y tiene un aborto espontáneo. Puede tener 6 semanas de embarazo o puede tener, por lo general decimos, tiene 25 semanas, por ejemplo, de embarazo y tiene un aborto espontáneo. Entonces empieza a tener sangrados vaginales o transvaginales, mejor dicho, y ya. Se hace un estudio y se dice, no sabes qué, está todavía el embrión adentro o ya no está el embrión adentro, tuviste un aborto espontáneo. Cuando se hacen estudios del producto que salió y lo estudian,
puede ser que un pequeñito te haya tenido un defecto de cierre de tubo neural. Es de lo más frecuente que los abortos espontáneos sean por enfermedades del embrioncito. Lo más frecuente o de lo más frecuente son defectos de este tipo de cierre de tubo neural. ¿Cómo se diagnostica? Suponiendo que no se aborta, ¿cómo se puede diagnosticar? Si la mamá lleva muy bien su control prenatal, se le pueden hacer ultrasonido y por el ultrasonido se pueden detectar esos defectos. Puede ser que sea un defecto que no sea tan grave. Ahorita vamos a ver que los defectos pueden ser leves o pueden ser muy graves. Si no es tan grave y no ocasiona el aborto, se puede diagnosticar por el ultrasonido. Pero también está esta proteína que es la alfa-fetoproteína. ¿Ok? La alfa-fetoproteína es un marcador del sistema nervioso. Entonces, cuando hay un aumento de la alfa-fetoproteína, sugiere que hay un defecto de cierre de tubo neural. ¿Ok? Entonces, esas son eh, generalidades de los defectos del cierre de tubo neural. Estas son algunas enfermedades que están más avanzadas. Estas son para otro tipo de audiencia, pero para ustedes estas son las tres más comunes y más importantes. Vean, la espina bífida, en general, espina bífida, dentro de estos defectos de cierre de tubo neural, existe un grupo que se llama espina bífida. Y dentro de este grupo de espina bífida entran estos tres participantes. La espina bífida oculta, que es la menos grave de estas tres, que vean, se caracteriza porque está cubierta, por eso es oculta, en la región donde está miren cómo aquí hay vértebra, vértebra, y aquí no hay vértebra. En esa región puede aparecer, que por lo general es aquí en la región lumbar, o sea, en la espalda baja, puede aparecer este mechón de pelos. Y entonces ese puede ser el único indicador de que existe este defecto de cierre. ¿Cuál es el riesgo? Es un niño pequeño que está jugando fútbol, se cae o le pegan o lo que sea. Cualquier lesión ya no está la médula espinal para proteger, ya no está, perdón, la columna vertebral para proteger a la médula espinal. Entonces cualquier golpe ¡pa! Puede afectar directamente hacia la médula espinal y esto puede ocasionar pues problemas de incontinencia urinaria, por ejemplo, puede provocar problemas de movimiento, puede dar parálisis de las extremidades inferiores si es muy grave. Entonces, esa es la espina bífida oculta. Supongamos que ahora no solamente no tiene vértebras, sino que hay una protrusión del contenido hacia afuera del cuerpo. Si el contenido que se protruye es únicamente las meninges, vean cómo está la médula espinal y está recubierto por estas meninges. Si solamente son las meninges las que salen, entonces se llamará meningocele, ¿ok? A diferencia de cuando lo que se protruye no solamente son las meninges, sino que hay contenido de médula espinal protruyendo a través del cuerpo y saliendo hacia la periferia. Entonces eso se conoce ahora como mielo de médula espinal, o sea, mielo es de médula, después meningo de meninge y cele, ¿ok? Entonces mielo, meningo, cele. Este es un pequeñito que tiene, aquí yo con verlo no puedo saber si tiene meningocele o mielomeningocele. Le tenemos que hacer un estudio de resonancia magnética para determinarlo. Pero imagínense qué tan expuesto está esta columna vertebral. O sea, esto es sistema nervioso central. Si yo quiero tocar mi cerebro, no puedo tocar mi cerebro, ¿no? Está cubierto por un cráneo, después meninges, está muy cubierto. Si yo quiero tocar mi columna espinal, pues no puedo. Está cubierto de una piel muy gruesa, después de músculos, después ya viene mi columna vertebral, que son puros huesos, pues, cortos, pero anchos. Después las meninges, y hasta ese momento puedo tocar la médula espinal. Estos pequeños, vean, es una membrana que ni tan siquiera es piel, pues una membrana fibrosa que separa al médula espinal y a las meninges, ¿no? Entonces, imagínense, este pequeñito yo le pico con una aguja así. Eso estoy diciendo que se lo haga intencional, ¿no? Pero está en su casa, se cae o lo que sea que le pueda pasar. Primero se puede infectar, o sea, de aquí se le puede meter cualquier bicho y se va directo al cerebro. Se le puede salir todo el líquido
cerebroespinal, los cefalorraquídeos, se le sale el líquido y entonces ya no va a tener que le proteja el cerebro, todos los nervios que están así. O sea, aquí le podemos hacer así con los dedos, tocar los nervios. Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, todo el control de sus piernitas y extremidades inferiores, de la vejiga, etcétera, está comprometido, del sistema genital, todo está comprometido porque está la médula espinal muy expuesta. Entonces, esos son los grados de espina bífida. Espina bífida oculta es lo más benevolente. Meningocele es peligroso. Mielomeningocele es súper peligroso. ¿Ok? Y bueno, si esto sucede también, aquí lo vimos cómo sucedía en la región más lumbar. Esto puede también suceder en la región del cráneo, ¿no? Entonces, vean cómo se va dividiendo. Le voy a ponerles aquí para que se explique mejor. Encéfalo, tele. Encéfalocele, encéfalocele. Bueno, el encéfalocele es que hay una división. Si ven que aquí estamos viendo de que se puede salir solamente la médula espinal o las meninges o así. Vean aquí. Si se sale el cerebro como tal, entonces se conocerá como encefalocele. Si se sale el cerebro, pero cubierto de meninges, entonces será meningoencefalocele. Y si se sale ahora también el tejido, mm, es que quiero buscar un esquemita padre. Pero bueno, si ven que están los ventrículos adentro del cerebro. Si se salen los ventrículos, mira, este es lo que estaba buscando. Vean, aquí se salieron las puras meninges, entonces también será meningocele. Se salieron ahora las meninges, pero también se sale o protruye el cerebro, entonces será meningoencefalocele. Se salió las meninges, el cerebro y los ventrículos, vean cómo incluso los ventrículos están por afuera, entonces será meningoencéfalo hidrocele, ¿ok? Entonces, vean, ¿este qué será? Pues será encefalocele. Vean cómo está protruyendo solamente el cerebro y las meninges. Entonces, no, perdón, meningo encefalocele. Pero si llegara a salirse también los ventrículos, entonces es cuando se le añade el hidromeningo encefalocele. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver así? Pues también es muy peligroso si no es que tienen un muy mal pronóstico y no tienen un pronóstico largo de vida. Ahora, unas que me faltaron aquí es la famosa anencefalia. Si de plano no existe este cierre del tubo neural y quedan abiertos el tubo neural, todo el, estoy hablando que quede abierto hasta la región de los neuroporos y no se cierra, pues todo ese tejido nervioso va a quedar expuesto al aire libre y a eso se le conoce como anencefalia. Entonces vean cómo todo el tejido nervioso, aquí faltó que cerrara ese neuroporo anterior y toda esta región más craneal del tubo neural no cerró. Entonces todo el tejido nervioso queda expuesto. Entonces, ¿cómo se llamará? Anencefalia, ¿ok? Vean, más anencefalia y anencefalia. Estos pequeñitos también tienen un muy mal pronóstico. O de por sí, o no nacen, o sea, son óbitos, o sea, que nacen o que mueren dentro del útero materno, o nacen y mueren a los días, al día o en el mismo día, ¿ok? Entonces, esa es anencefalia. ¿Qué otras enfermedades existen? Existe la holoprosencefalia, que esa yo la había eh, puesto de este lado, ¿no? ¿Qué es característico de la holoprosencefalia? Es la falta de división de los hemisferios. El prosencéfalo secundario, pues se tiene que dividir en dos grandes hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si no existe esta división, entonces se queda como un único prosencéfalo, entonces se forma un único ojo, que es a lo que se conoce como ciclopía,
Y entonces, esta nariz, la nariz inicia formándose arriba y tiene que bajar. Si la nariz no puede bajar porque está el ojo único evitando que baje, pues entonces queda estos restos de nariz por aquí arriba que se conoce como probóscide. Y que recuerden que esto ya lo habíamos visto cuando vimos la trisomía 13, que era el síndrome de Edwards. No, perdón, de Pato. ¿Sí se acuerdan de eso? Vean, esa es la probóscide. Este es un pequeño que tiene ciclopía y pues que tiene holoprosencefalia. ¿Qué es holo? Todo. Prosencefalia, del prosencéfalo, tiene un único prosencéfalo, no se dividió en dos grandes vesículas. Entonces, si yo busco holoprosencefalia, vean cómo este es un caso muy grave de holoprosencefalia, pero vean cómo en vez de dividirse en dos hemisferios se queda como un único hemisferio. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como holoprosencefalia. Vean cómo puede ser, hay diferentes grados de holoprosencefalia. Vean, esto es lo normal. Puede ser que inicie a dividirse, pero no se divida completamente. Entonces, hay diferentes grados. La más grave, pues es la áloga, donde definitivamente no hay ni un solo lóbulo. Es una continuación entre un lado y el otro, entre un hemisferio y el otro. Entonces, ese es solo prosencefalia. La malformación de Chiari es otra muy famosa. ¿Qué es lo que pasa? Vean cómo el cerebelo se hernia a través sí, a través del agujero magno. Entonces yo busco cráneo, resonancia magnética. Lo normal, aquí está, es que el encéfalo, todo el encéfalo quede adentro del cráneo. Vean, el cerebelo se localiza dentro del cráneo. Cuando hay malformación de Chiari, el cerebelo se hernia dentro dentro del agujero magno. ¿Qué puede ocasionar esto? Que se comprima la médula oblongada, donde decíamos que está el centro cardiorrespiratorio. Entonces, eso puede ocasionar, eh, qué otra cosa puede ocasionar? Que la malformación de Chiari obstruya el flujo desde el cuarto ventrículo hacia la médula espinal. Entonces, todo el agua se empieza a acumular en cuarto ventrículo, en tercer ventrículo, en ventrículos laterales, y hay una cabeza grandota, que es macrocefalia. Mira, entonces puede tener un pequeño con una cabeza muy grande porque tiene una hidrocefalia. O sea, acumuló todo el agua o todo el líquido cerebroespinal dentro del cráneo y entonces se hace una hidrocefalia por malformación de Chiari, ¿ok? Como en los pequeños los huesos todavía son, digamos, moldeables, el cráneo, si yo tengo, también puede haber hidrocefalia en adultos. Si yo tengo hidrocefalia, mi cráneo ya no va a crecer porque mis huesos ya son muy duros. ¿Qué es lo que voy a tener? Mi cerebro se va a empezar a comprimir, voy a empezar a tener vómitos, voy a tener así los ojos así, que se llama signo de ojos en luna llena, todos esos son signos de aumento de la presión intracraneal. O sea, la presión adentro de mi cerebro va a empezar a aumentar mucho, pero no me voy a hacer cabezón, pues ya así como estoy, estoy. Los pequeños, como sus huesos son moldeables, cualquier aumento o retención de agua, pues va a causar un aumento en el tamaño del cráneo. Entonces, bien, malformación de Chiari puede ocasionar hidrocefalia, ¿ok? Estas son más avanzadas, esas no son. Ok, bueno, entonces esas son algunas de las enfermedades que se conocen como efectos del cierre neuronal. Y vean, aquí voy poniendo el, el programa para que lo vayan viendo, que es lo que ya estamos viendo. Miren, desde aquí arriba ya vimos las vesículas secundarias, ya vimos las curvaturas del tubo neural, ya vimos el papel del organizador ísmico y la segmentación del romboencéfalo. La relación del canal central con las vesículas cerebrales ya las vimos, ¿no? ¿Qué está, qué está en primer?
En prosencéfalo, pues estarán ventrículos laterales, en prosencéfalo secundario o también llamado telencéfalo. Me busco aquí un esquemita porque eso sí. A ver con esto. En prosencéfalo, ¿quiénes estarán? Pues los ventrículos laterales, que es el ventrículo uno y 2. Y como no se ponían de acuerdo si el ventrículo uno era el izquierdo o el derecho, pues entonces mejor ventrículos laterales y hasta ahí. Después, tercer ventrículo, que está a nivel del diencéfalo. El mesencéfalo, pues hace su conducto mesencefálico. El metencéfalo, ahí entre el puente y el cerebelo, pues estará el cuarto ventrículo. Y ya, esto se continúa hacia el canal central de la médula espinal. Entonces, esos son los derivados del canal central. Decíamos que vean, el tubo neural, aquí se ve perfecto, ¿no? El tubo neural, al final de cuentas, es un tubo, tiene un canal al centro. ¿Qué es lo que pasa con ese canal al centro? Cambia de forma. Entonces, más hacia arriba, hacia nivel de diencéfalo, hace los famosos ventrículos laterales. Después, a nivel de diencéfalo, hace el tercer ventrículo. Después, mesencéfalo, sigue haciendo conducto mesencefálico. A nivel de metencéfalo y mielencéfalo, o sea, de rombencéfalo, hace el cuarto ventrículo, que es el que tiene forma de diamante. Y hace médula espinal, el canal central de la médula espinal. En el adulto, miren, en el adulto así se ve. A nivel de, otra vez, a nivel de telencéfalo o prosencéfalo secundario, que es lo mismo, ventrículos laterales, ventrículo uno o 2 que les digo, no sabemos cuál es cuál, entonces ventrículos laterales. A nivel del diencéfalo, donde están los tálamos, aquí está tálamo y aquí está el otro tálamo. Entonces, a nivel del diencéfalo, tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, vamos a ver otro corte. Entonces, otra vez, aquí no se ven es difícil que se vean los ventrículos en un corte, porque el ventrículo es un espacio lleno de agua. Entonces, ¿cómo voy a ver un espacio lleno de agua en este corte, no? O sea, se ve la estructura, una estructura sólida, pero el espacio lleno de agua, pues es difícil que se vea. Entonces, por aquí vienen hacia los lados los ventrículos laterales. Después, aquí al centro, tercer ventrículo. Después, vean hasta se ve aquí este canalito, si lo ven, este canal, pues será el canal mesencefálico que se conecta, miren, hacia el cuarto ventrículo. Entonces, del mesencéfalo, el acueducto mesencefálico. Del cuarto, del metencéfalo y mielencéfalo, o sea, del rombencéfalo, el cuarto ventrículo. Y ya de ahí hacia abajo, hacia la médula espinal. ¿Ok? Entonces, esos son los derivados del canal central y la relación con las vesículas cerebrales. Ya vimos las características del neuroepitelio, la relación que tiene con el ciclo celular, ya vimos los planos de segmentación, ya vimos el papel que juega el ácido fólico en la prevención de defectos, ya vimos los diferentes linajes celulares que vienen del neuroepitelio, ya hablamos de los neuroblastos bipolares, unipolares y multipolares, ya vimos la migración celular y formación de placas, ya vimos placas marginal del manto y placa periventricular o ventricular y la formación de capas, perdón, eso que dije son las capas, ya vimos las placas basales, que son las basales, que son motoras por la señalización de PAC6 y SONIC, ya vimos las placas alares, que son sensitivas por la señalización de PAX3 y PAX7, que van a dar todos los nervios craneales sensitivos. Ya vimos la regularización molecular de la organización dorsolateral del tubo neural. Esto es cosas muy moleculares. Realmente, si les interesa, pueden leer el libro. Hay varios factores importantes, principalmente OTX2, pero eh, digo, si les interesa la investigación y ese aspecto, pueden leer ese apartado en el libro. La integración del arco reflejo simple, esto lo vamos a ver más en anatomía, ¿ok? Esto no es tanto un tema de embriología, aunque ya teniendo las bases, ya lo podemos entender. Es más, lo voy a buscar aquí. Si yo busco un arco reflejo simple, ¿a qué se refiere esto? Ya hay una imagen, siempre ponen esta de una persona quemándose. ¿Qué es un arco reflejo simple?
Por lo general, la información, toda la información, llega a nuestro sistema nervioso central para que nosotros la podamos interpretar y emitir una respuesta a ellos. Si yo veo unas personas, si yo veo un oso polar atacándome, lo veo, esa información llega a mi cerebro y entonces se ejerce una respuesta de simpática, ¿no? De pelea o huida. Toda la información, las películas que veo, la música que escucho, el sabor que pruebo, todo llega a mi cerebro lo procesa y emite una señal. Bueno, hay señales que no van a tener tiempo de viajar al cerebro y que requieren una acción inmediata. A esas acciones se le conocen como reflejos. Entonces, cuando hay un estímulo que por lo general es dañino, cuando yo me quemo, cuando yo hago algo que me duele, etcétera, el reflejo no va a ir al cerebro. El reflejo, así como me llega el estímulo, va a emitir una respuesta. Entonces, por lo general, lo que yo les decía es que toda la información va a viajar desde lo sensitivo, va a viajar hacia aquí y va a después ir hacia el cerebro. El arco reflejo no. La información que llega sensitiva se conecta directamente con una neurona motora y eso emite una reacción. Entonces, cuando te quemas, vas a quitar luego la mano, o mira, aquí, justo, este es otro reflejo, ¿no? Los reflejos que hacemos en la clínica, ¿no? El reflejo en la patela, los reflejos que hacemos aquí en las manos, que hacemos en el brazo, en los pies, etcétera. Es eso. Ante un estímulo se emite un reflejo sin que pase a ser procesado al sistema nervioso central, o sea, al cerebro. Entonces, directamente la acción se va a conectar con neuronas motoras y va a ocasionar una respuesta. ¿Ok? Entonces, eso es un arco reflejo simple. No, les digo, esto no es tanto de importancia en especial para el tema de embriología. Saben que me gusta mucho integrar las cosas. ¿Se puede integrar? Sí, pero bueno, el origen y la diferenciación de las meninges. Ahorita lo vamos a ver. La relación de las vesículas encefálicas con el desarrollo de los pares craneales ya los vimos y ya vimos qué estructuras se forman a partir de cada una de las vesículas secundarias. Por último, voy a acabar con esto de las meninges. Esto de las meninges es muy simple. Vean, voy a dibujar aquí un nuevo esquemita del embrioncito. Bueno, voy a traer mejor un esquemita de un embrión trilaminar, perdón. Voy a poner este que es mi favorito. Esta foto yo la puse como foto de perfil en Facebook mucho tiempo, porque es un embrioncito muy bonito, ¿no? Entonces, mira, esta foto nos va a ayudar a explicar el origen de las meninges, de dónde vienen las meninges. Y vamos a usar un color verde para que resalte un poquito más. Entonces, vean, hay tres meninges. ¿Qué son las meninges? Son estructuras que rodean el sistema nervioso. Van a tener muchas funciones, entre ellas protección mecánica, entre ellas el transporte de los líquidos, van a tener muchas funciones. Y existen tres meninges. Existe una meninge, bueno, lo voy a poner primero en el adulto para que vaya quedando más claro. Existe una meninge que queda muy cerca, muy cerca, muy cerca del sistema nervioso, casi queda adosada a él. Entonces es como una membrana que queda muy cerca del sistema nervioso. A esa meninge que queda muy cerca del sistema nervioso se le conoce como pía madre, ¿ok? Me busco una bonita. Bueno, esta. Vean, este es el cerebro y vean cómo la pía madre queda muy cerca siempre del sistema nervioso. Entonces, después de eso sigue la aracnoides, que la función de la aracnoides tiene varias, pero como aquí se ve, lo principal es que la aracnoides va a tener estas como protuberancias que van a servir para reabsorber el líquido raquídeo o cefalorraquídeo. Decíamos, o ya habíamos dicho, que el líquido cefalorraquídeo no es el mismo, sino que todo el tiempo se está produciendo, todo el tiempo se está reabsorbiendo. Entonces, una parte lo produce, que decíamos, ya habíamos dicho antes, que eran los plexos coroideos,
¿Y quién lo reabsorbe? La aracnoides, con estas granulaciones subaracnoideas. Entonces, vean cómo la aracnoides es la que reabsorbe todo el líquido cefalorraquídeo. Y muy cerca de los huesos queda la dura madre, que como su nombre lo dice es muy dura, es la dura madre. Entonces voy a poner otra esquemita a ver si se ve. Este, miren, bueno, está medio feo con esta definición, pero bueno. Miren, aquí está el cerebro, que nos dice pegadito casi como una membrana al cerebro está la pía madre. Después de la pía madre viene la aracnoides. Vean cómo tiene todas estas pequeñas espacios. Bueno, tiene un espacio subaracnoideo hacia donde se proyectan las granulaciones aracnoideas para reabsorber todo el líquido. Y por encima queda la dura madre, que la dura madre, les digo, es muy dura y la dura madre va a dividir los hemisferios. Si yo busco los hemisferios cerebrales, están divididos. Voy a poner tentorio del cerebelo. Vean cómo existen divisiones duras que dividen tanto a los hemisferios cerebrales. Vean cómo hay una membrana dura que divide a los hemisferios y hay otra membrana que divide al cerebro del cerebelo. Todas estos, que es la hoz del cerebro, divide al cerebro así, y la tienda o tentorio del cerebelo divide al cerebro del cerebelo. Todas estas proyecciones así duras son dura madre. Entonces, de aquí, o sea, de acuerdo con esto, existen divisiones. Existen a las que se conocen como paquimeninge, que ¿qué quiere decir paqui? Grueso. Entonces, por ejemplo, los elefantes son paquidermos porque tienen dermo de piel paquigruesa. Entonces, los elefantes pues se llaman paquidermos porque tienen la piel muy gruesa. Entonces, la paquimeninge es la dura madre, ¿ok? Entonces, por eso mismo que está muy gruesa, que forma a la os cerebri o a la os del cerebro y a la tienda del cerebelo o tentorio del cerebelo, que es tan gruesa, entonces la dura madre será la paquimeninge, ¿ok? Y las otras dos, que es la aracnoides y la pía madre, se conocerán como leptomeninges, ¿ok? Entonces, ya teniendo eso en claro, vamos ahora hacia nuestro esquema. Vean, de aquí que este es mesodermo paraxial, si ven que nosotros, o cuando vemos el tema de plan corporal básico del embrión, vemos que el mesodermo paraxial se divide en tres, en esclerotomo, después miotomo y después dermatomo. Hay otro tomo que está ahí donde lo puse este en verde, que es justamente el meningotomo. ¿Ok? Entonces, de ahí vean cómo, y esto es muy lógico, mucho, mucho, muy lógico. Esto no es nada de memoria. ¿Quién se deriva a partir del esclerotomo? La columna vertebral, las vértebras. Entonces, ¿qué meninge será la meninge que se derive del meningotomo que está súper cerca de las vértebras? Pues será evidentemente la paquimeninge, ¿ok? Entonces, del meningotomo, ¿quién vendrá? Pues la paquimeninge. ¿Por qué? Pues porque esto que es el esclero, esto que es el esclerotomo va a dar las vértebras, pues entonces del meningotomo que está súper cerca del esclerotomo, pues dará la paquimeninge que está muy cerca de las vértebras en el adulto, ¿sí? Vean cómo siempre que ponemos así una esquemita se pone al hueso y luego del hueso la dura madre. Entonces,
Hueso y dura madre siempre van muy cerca. Entonces aquí igual, hueso, que es esclerotomo, las vértebras, de dura madre, que es la paquimeninge, van muy cerca. Y viniendo desde la cresta neural, que la cresta neural va a migrar por aquí, vamos a ver eventualmente que la cresta neural migra a todos lados del embrión. Dentro de esos lados que migra, pues migra y se queda aquí muy cerca, adosada al tubo neural, al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué meninges derivarán de la cresta neural? Pues serán las leptomeninges, que son las que vienen de cresta neural, que ya habíamos dicho que cuáles eran las leptomeninges, pues era la pía madre y la aracnoides. ¿Ok? Entonces, esas son las meninges que se derivan de la cresta neural. Muy bien. Entonces, otra vez solo para terminar, ya vimos la relación de las vesículas encefálicas con el desarrollo de los pares craneales, ya vimos qué estructuras se forman a partir de cada una de las vesículas secundarias, ya vimos cómo se forma el, la diferenciación de la corteza cerebelosa, porque ya vimos cómo se hace una capa granular externa y después una capa granular interna, una capa de células de Purkinje y una capa de células moleculares. Ya vimos la formación de la corteza cerebral, ya vimos cómo está configurada, eso lo vimos en las clases que tuvimos. La cresta neural, esto es otro tema aparte, por lo general se da como otro tema aparte. Yo tengo un video donde lo explico de forma muy breve, son unos 7 minutos de clase, pero es un video muy contundente, se los voy a mandar porque creo que les puede ayudar mucho. Ya vimos mielomeningocele, ya vimos meningocele, espina bífida oculta, ya vimos hidrocefalia, ya vimos agenesia del cuerpo calloso, es literal, no se formó el cuerpo calloso, no se comunican los dos hemisferios, ya habíamos hablado de eso. Entonces son pacientitos que tienen problemas de comunicación, problemas de racionamiento matemático, problemas de coordinación motora, etcétera. Ya vimos anencefalia y ya vimos encefalocele. Las neurocristopatías, que son todas estas, que son problemas de la cresta neural, también se ven junto con el tema de cresta neural. O sea, es otro tema aparte. Entonces, les puedo complementar con un video especialmente de neurocristopatías para que no sea todo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, de forma general, eso es lo que, eh, algunos conceptos pues muy importantes de la formación del sistema nervioso. Para concluir, nada más les quiero mostrar estos videos que tengo son uno del Sevier y uno de Walter Kluger, donde, bueno, van a ir ejemplificando, le voy a poner para que vaya más rápido, pues van a ir ejemplificando las cosas que hemos hablado el día de hoy. Le voy a poner mute y voy a ir explicándolo al mismo tiempo que se vaya reproduciendo. Entonces, bueno, ya habíamos hablado que todo inicia, vamos, con la formación de la línea primitiva, ¿no? Y decíamos que eso sucede durante la gastrulación, que van migrando estas células y las células forman las tres capas embrionarias, etcétera. Ya veíamos las cavidades, ¿no? La cavidad amniótica que se formó por cavitación, el saco vitelino que se formó por endobolia y las tres capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahí ya habíamos visto este corte que es el corte donde vemos el epiblasto en la región por arriba, entonces vemos una membrana ocofaringea, una membrana cloacal, una línea primitiva y un nodo o nódulo primitivo. Ah, está cargando. Yo dije, ¿qué está señalizando? A ver. No, les pido una disculpa. No hay un gran internet. Aquí, déjenme, intento moverme tantito. Bueno, a ver, vamos a ir con el otro recurso que es el de Walter Kluger, a ver si cargan lo de mientras este otro. A ver si este sí quiere cargar.
Al final de la segunda semana, el tejido placentario formado por sincitio y citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario ha incrustado firmemente el producto en el útero. El embrión tiene forma de disco bilaminar ligeramente alargado, situado entre el saco vitelino ventralmente y la cavidad amniótica dorsalmente. No estoy seguro si se escucha, así que mejor yo voy a irlo explicando. Entonces, bueno, tenemos un disco embrionario donde ya veíamos, ¿no? Que tiene una parte dorsal, que es el epiblasto, una parte ventral, que es el hipoblasto, y una cavidad dorsal, que es la cavidad amniótica, una cavidad ventral, que es el saco vitelino. Aquí vemos cómo está el embrioncito, pues ya metiéndose al útero. Vemos que la fecundación sucede en la ampolla. Después de esa ampolla viaja a todas las tubas uterinas protegida por la zona pelúcida. Y cuando llega al útero, se sale de la zona pelúcida, que es lo que se conoce como eclosión de zona pelúcida, y se implanta en el útero. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a hacer un corte donde vemos el embrioncito en dos. Vemos, este es el epiblasto, aquí vemos el hipoblasto, y vamos a ver. Aquí seguimos teniendo dos únicas capas. Vemos cómo están adosadas en dos puntos, que son la membrana bucofaringea y la membrana cloacal, ¿ok? Ahí son los únicos dos puntos donde convergen las capas más dorsales y ventrales, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Van a hacer apoptosis y entonces aquí, como ya habíamos explicado, va a quedar la región de la boca, la región del ano en la región posterior, ¿ok? Esta es la estría o línea primitiva y este es el nodo o nódulo primitivo. Este igual nos también enseñando una línea dorsal, las membranas, que es la que les digo, la oro o bucofaringe y la membrana cloacal, que está más posterior. Ahora nos van a enseñar el proceso de gastrulación. ¿Qué pasa? A través de esa línea primitiva migran todas esas células del epiblasto que ya habíamos comentado para formar ahora las tres capas embrionarias, ¿no? La primera oleada de células que migra va a formar al endodermo. La primera oleada que migra, miren cómo va a desplazar a las células del hipoblasto, las va a desplazar, las va a quitar y se van a meter aquí las células del epiblasto que forman ahora las del endodermo. La segunda oleada de células migra y forma las que quedan aquí en medio, que son las células del endodermo. Y las que no migraron, las células del epiblasto que no migraron, forman a las células del ectodermo. Ectodermo, mesodermo en medio y endodermo más ventral. Ya habíamos visto qué es lo que forma el ectodermo, ¿no? Decíamos lo que queda más afuera, la piel y el sistema nervioso. Y las cosas que son como nerviosas. El oído es nervioso, el ojo es nervioso, la cresta neural es nerviosa, etcétera. Todas las cosas nerviosas, decíamos que todo el ectodermo tiene la capacidad de hacer estructuras nerviosas, ¿ok? Entonces, todas las cosas o la mayoría de las cosas que tengan este contenido nervioso van a tener mucha influencia del ectodermo, ¿ok? Aparte de él, la epidermis y todo el sistema tegumentario, las glándulas del sudor, el pelo, las uñas, etcétera. El mesodermo, decíamos, lo que queda en medio, huesos, el sistema cardiovascular, el urogenital, etcétera. Y el endodermo, lo que queda más al centro, el intestino, todos los derivados o todas las glándulas anexas del intestino, o sea, el hígado, el páncreas, la vesícula, etcétera. Y el sistema respiratorio, los pulmones, la tráquea, etcétera.
Vean, ahí vemos el cierre del tubo neural, ¿no? Veamos cómo se va cerrando. El primer punto de cierre, punto 21, día 21 o 22, cuando hay más o menos cuatro somitas. Y va migrando el cierre hacia craneal y hacia caudal, hasta dejar dos neuroporos abiertos, ¿ok? Dejamos un neuroporo anterior que va a cerrar al día 24 o 25, principalmente 24 es lo que más se acepta, y un neuroporo posterior que será el día 26. Vean cómo se va cerrando y que se va cerrando no al mismo tiempo todo, ¿no? Sino que se va cerrando, vean, a lo mejor aquí ya se cerró y aquí apenas se va cerrando. Entonces se va cerrando, decíamos, en forma de cierre, desde el centro hacia la periferia. Vean, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, deja el neuroporo anterior, neuroporo posterior. Vean, si no se fusiona en la región craneal, la encefalia, que es lo que ya habíamos visto. Y si no se fusiona aquí en la región más caudal, pues espina bífida, cualquiera de esos tipos. Puede ser espina bífida oculta, meningocele, mielomeningocele, etcétera. Entonces, bueno, eso es en general lo que habíamos visto. Esta animación creo que no quiere cargar, pero bueno, es muy, muy similar lo que estamos viendo. Bueno, ya para no extenderme demasiado, pues bueno, ya cumplimos con los temas del temario. Y bueno, en general, creo que eso es una buena conclusión. Creo que abordamos de forma general y en algunos puntos un poco más intensiva la mayoría de los temas. Y bueno, yo quedo a cualquiera de su disposición, bueno, quedo a su completa disposición para cualquier comentario, pregunta que tengan respecto a cualquiera de los temas o cualquier aclaración que quieran que les haga, con mucho gusto se las puedo hacer. Entonces, muchas gracias a todos y espero que tengan un bonito inicio y regreso de clases. Hasta luego y hasta la próxima.